Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 31. Esta es la 31 de Matemáticas para Dirección de Empresas. ¿Cómo estamos? Bien. Ya pues. Esta clase consiste en algo que se llama la interpretación geométrica de la derivada, que realmente es algo que nosotros ya hemos conversado. Bien. Pasa que, ya metiéndonos de lleno, recordemos que cuando yo le definí la derivada en la primera clase, le dije que era lo que llamábamos la pendiente de la recta tangente asociada a la curva en un punto. Eso se llama derivada puntual. Y ahora, sin embargo, después en todos los cálculos, cuando calculábamos regla de la cadena, no sé, regla de la multiplicación, todo ese tipo de cositas, se llaman funciones derivadas. Y como yo le había dicho, se lo repetí varias veces, esa expresión que aparecían ahí anteriormente codificaba las pendientes de las rectas tangentes en todos los puntos. Ya después era cosa de evaluarlo y yo quería decir ya en x igual a 1, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta tangente en x igual a 1? Y era simplemente reemplazar en esa fórmula x igual a 1. Ese concepto es lo que ahora presentan como bajo el título de interpretación geométrica, pero que es algo que ya por lo menos debería usted tener una idea, ¿no? De la pendiente de la recta tangente. Y ahora, sin embargo, esa es la idea básica, pero igual vamos a ir más allá, ¿no? Vamos a profundizar un poco más en ese tema. Y en calcular rectas tangentes y rectas, lo que se llaman rectas normales también. Vamos a ver eso. Entonces, como ya hemos dicho, mira, esto es lo que ocurre, hagamos un dibujo. Plano cartesiano, pum pum. Voy a dibujar una función cualquiera, imagínate, este es el gráfico de la función, ¿ya? Y tengo un punto en concreto, vamos a tomar aquí este puntito que le vamos a llamar C, ¿ya? Ese puntito que le vamos a llamar C, si tú miras la recta tangente a la curva en ese punto es esta recta. Si es que puedo dibujarla bien, es una cosa así, ¿no? Ahí tú tienes que usar tu imaginación y decir, claro, en realidad la recta corta en un puro puntito, que es ese puntito que está ahí, ¿no? El otro lado de la curva no importa. Bueno, en fin, la pendiente de esta recta, si esta es la función f, ya esa es mi función original, la pendiente de esa recta tiene pendiente igual a la derivada de la función evaluada en c. Mírate, ¿qué es lo que ocurre? Que recordemos que esta es una recta, naturalmente, es la recta tangente. Entonces, como es una recta, recordemos que las rectas son de la forma mx más b o n, ¿cierto? Donde esta era la pendiente. Y ese es el intersecto con el eje y. Entonces, como le estoy comentando, en realidad esta recta se puede escribir así más bien. Y igual a la derivada, porque la pendiente es la derivada de la función, ese es un número, que es precisamente la pendiente de la recta tangente. Entonces f' en c, en este c, por x más este b que, bueno, ese b igual es determinable. ¿Cómo se puede encontrar si yo quisiera preguntarle, por ejemplo, explícitamente? Ya, esto es una pregunta muy preguntable que de hecho lo abordan acá. Que es que si yo quisiera preguntarle, mire, le doy una función y le doy un punto. Ya tiene el c y tiene la f. Entonces le puedo preguntar, mire, dígame usted cuál es la fórmula, la ecuación de la recta tangente. Quiero que la determine por completo. ¿Y cómo hacemos eso? La idea es súper simple porque mira, tú tienes la pendiente de la recta tangente que es la derivada. Y para determinar una ecuación de una recta, recordemos que habían dos formas, o dado dos puntos, o dado un punto y su pendiente, ¿se acuerdan? Habían esas dos maneras. Y ahora en este caso, como tenemos la pendiente, estamos listos, lo único que nos falta es un punto por el cual pasa la recta. Y lo tenemos, pues ese es el punto. ¿Ya? Ese es el punto. Ese puntito de acá es el punto de coordenadas c, f de c. Bien, entonces ahí tú tienes la pendiente, que es f' de c, y tienes el punto por el cual pasa la recta.
dado el punto y la pendiente, te puedes determinar exactamente la ecuación de esa recta. ¿Bien? Y ese es el gran método para determinar ecuaciones de rectas tangentes. Entonces, recurrimos de nuevo a los contenidos de rectas que vimos hace harto tiempo. ¿Bien? Ya. Y así como tú tienes la recta tangente, que es esa que está marcada con negro, también existe otra recta que también es súper importante, que se llama la recta normal. Ahí está más explicado en el PDF, pero acá yo se lo digo en palabras simples. La recta normal es la recta que es perpendicular a la otra y que pasa por el mismo puntito. ¿Bien? Este puntito de acá, que es el punto de tangencia, el C, f de C, es por donde pasa la tangente y por donde pasa la recta que se llama recta normal. La recta normal es perpendicular a la recta tangente. ¿Ya? Entonces esto se llama recta normal y la negra se llama recta tangente. Por cierto, en matemáticas, esta palabrita, la palabrita de normalidad, en matemáticas suele asociarse al concepto de perpendicularidad, ¿ya? Esto es súper estándar en matemáticas. Si es que en algún momento le aparece algo así como normal, debe tener alguna relación con la perpendicularidad o, o que también puede ser que esté normalizado, que es algo, otra cosa que también se asocia, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando usted aparezca esta palabra, normal, significa algo relacionado con la perpendicularidad. ¿Qué es lo que ocurre acá? Precisamente. ¿Ya? Esa es la recta normal y esa es la recta tangente. Ya, pues. Entonces, la pregunta es la siguiente. De nuevo, yo tengo una función, imagínense, yo le doy una función, pum, y le doy un punto. Este número C. Y le digo, ya, encuéntreme la recta tangente a la función. Listo, ya sabes cómo hacerlo. Calculando la derivada, porque será la pendiente, y ocupando la ecuación de la pendiente, o sea, de la recta dado un punto y la pendiente, ¿no es cierto? Tienes la pendiente y tienes el punto en cuestión. Listo, entonces ahí tienes la ecuación de la recta tangente. Y ahora, ¿cómo calculamos la ecuación de la recta normal? ¿Cómo se calcula la ecuación de la recta normal? Lo mismo, porque tenemos la tangente, sabemos que la pendiente de la recta tangente es precisamente f' en c, es la derivada. Y sabemos que las rectas perpendiculares, recuerde, ¿cuándo dos rectas eran perpendiculares? Cuando la multiplicación de sus pendientes era menos 1. ¿Ya? Entonces, si tú tienes la pendiente de la recta tangente, porque la tienes, es f' en c, la tienes. Entonces, como necesitas que esta sea perpendicular, la multiplicación de esta con la de esta te tiene que dar menos 1. Lo que significa que puedes, súper fácilmente vas a poder determinar la pendiente de la recta normal. Dada la de la tangente, vas a poder determinar la de la normal. Y si tienes la pendiente de la recta normal, lo mismo, porque sabes que tiene que pasar por ese punto. Entonces, de nuevo ocupas la misma ecuación. Dado la pendiente y un punto, vas a poder determinar la ecuación de la recta normal. Ya, todo lo que dije en palabras ahí, esos son los métodos, en realidad son los métodos para determinar, dada cualquier función y cualquier punto, las ecuaciones de estas dos rectas. Vamos a poner eso en práctica. Vamos a poner eso en práctica y lo vamos a calcular con ejemplos concretos. Ya, entonces, acá directamente te tiran un ejemplo, ejemplo 1. Leyendo aquí en el PDF, como siempre me guío de este PDF, dice, determine la ecuación de la recta tangente y la recta normal dada una función bien concreta que es la función menos x cuadrado más 2 en un punto bien preciso, en el punto x igual a ¿cuánto dice acá? Menos 1. Perfecto. Ya, pues entonces vamos a hacer justamente lo que estoy diciendo. Vamos a calcular las ecuaciones de las rectas normales y tangentes. ¿Ya? Ambas, normal y tangente. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer primero? No es necesario hacer el dibujo, o sea, igual puedes hacer este dibujo si quieres, porque tú sabes que esto es una parábola. Es una parábola que, como hay menos, se abre hacia abajo, ¿no es cierto?
ese 2 significa que está desplazado hacia arriba en 2 unidades, en fin. Tú puedes dibujar esta cosa si quisieras, pero no es necesario en absoluto. Porque simplemente con el álgebra podemos encontrar lo que nos están pidiendo, que son las ecuaciones de la recta tangente y la normal. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber pendientes y puntos, ¿cierto? Un punto y la pendiente. Ya. Entonces, primero, lo que necesitamos primero es saber cuál es el punto por el cual va a pasar mi recta tangente y mi recta normal. Como le había dicho, el punto es precisamente el menos 1, f de menos 1. El que antes yo había notado como c, f de c. ¿Ya? C es menos 1 en este ejemplo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuánto es f de menos 1? F de menos 1 tú simplemente lo reemplazas acá. Te va a dar menos 1 por menos 1 al cuadrado más 2 y eso da 1. ¿Ya? El punto entonces por donde pasa mi recta tangente y mi recta normal a esta curva es el que me va a interesar es el menos 1,1. Bien, el menos 1,1. Ya. Perfecto. Bien, y ahora entonces para calcular la recta tangente necesito la derivada de la función evaluada en el menos 1. ¿Ya? La derivada de esta función en el menos 1. Entonces, por un lado, este es un dato importante que lo vamos a ocupar después. Ahora, para la recta tangente necesito conocer f' de x. ¿Ya? Necesito saber f' de x para calcular más precisamente f' en menos 1, que es lo que a mí me interesa. Este valor, sea lo que sea cuánto valga, aún no lo calculo, es la pendiente de la recta tangente que ando buscando. ¿Ya? Entonces, primer paso, determinar f'. ¿Ya? Hay que derivar esta cosa de acá. Espero que esté claro cómo derivar esto. Si no, me pregunta, no hay ningún problema, yo lo ayudo. No es difícil, créame. Le va a dar menos 2x. Y por lo tanto, la derivada de la función evaluada en el menos 1 significa que tú tomas esto y lo reemplazas en el x por menos 1. Te va a dar 2. 2, ¿cierto? Menos 2 por menos 1, 2. Ya. Entonces, tenemos... ¿Cuánto tenemos? Como 30% del ejercicio ya completado, teniendo ese punto y teniendo la derivada. Porque ahora ocupo, insisto, la ecuación de la recta dados un punto y su pendiente. Eso me va a dar exactamente la ecuación de la recta tangente, porque esta es la pendiente de la recta tangente, es 2. Y tengo el punto, tengo la pendiente y tengo el punto. Recordemos que esa ecuación era así: y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Ya? Entonces ahora simplemente tengo que reemplazar los valores. La y y la x son las variables en la ecuación de la recta. El x1, el y1 y la m son los datos que tengo. ¿Ya? El x1 es el menos 1, el y1 es el 1 y la m es el 2. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazo, que me va a quedar y menos 1 igual a 2 veces x más 1. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, 2x. Ahora voy a despejar la y. Ya despejo la y de acá y distribuyo los paréntesis, que es lo que va a quedar. Y igual a 2x más 3. Esa es la respuesta. Y ahí tenemos... Ahora tenemos como el 70% del ejercicio ya listo. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva, a esta función, en este punto. ¿Ya? La ecuación de la recta tangente, acá está. Pum. Es esta. Y igual a 2x más 3. La pendiente, precisamente, fíjate, la pendiente es 2. Muy bien. Y el intercepto con el eje y es 3. ¿Ya? Súper. Ahora que tenemos todo esto, lo único que falta es encontrar la pendiente de la recta normal. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar la pendiente, o sea, la recta normal, la ecuación de la recta normal. Lo mismo, para encontrar la ecuación de la recta normal, ocupamos
esta, la ecuación de la recta dados un punto y su pendiente, lo mismo. El punto es el mismo, porque por ahí pasa la tangente y la normal. Ahí es donde se cortan en ángulo recto. Y ahora, lo único que nos falta saber en realidad es... voy a borrar ahora. Voy a borrar esta parte porque, bueno, hay que hacer el mismo proceso. Pero ahora esto que voy a escribir a continuación es para la recta normal. Ahora ya. La recta tangente ya la sacamos, ahora viene la normal. Entonces, como la recta tangente y la normal son perpendiculares, necesito yo obtener la pendiente de la recta normal. Y la pendiente de la recta normal la voy a anotar así, m sub n, pendiente con la n, con la m, perdón, y esa n es de normal. Era, ¿cómo se obtiene? Tú sabes que la pendiente de la recta tangente, que es 2, por la recta normal te tiene que dar menos 1. Por eso son perpendiculares, ¿no es cierto? Y por lo tanto de acá puedo despejar la pendiente de la recta normal, que te va a dar menos 1/2. ¿Ya? Entonces, para obtener la ecuación de la recta normal, estamos listos, porque tenemos la pendiente y tenemos el punto. Y ahora simplemente reemplazarlo en la fórmula que borré y no debí haber borrado. Entonces, reemplazando en la fórmula era i menos i1 igual a m por x menos x1, lo mismo. I menos i1, que son los mismos el x1 y el y1. La pendiente, que es menos 1/2, por x más 1. Ya, y bueno, y ahora simplemente tú haces el despeje de la i, que te va a dar menos 1/2 x. Más 1/2. ¿No? Si no me equivoco te va a dar eso. Precisamente, ya. Y esa es la, entonces estamos listos. La ecuación de la recta normal a la función, esta función en este punto, ¿bien? Entonces, esas dos ecuaciones de las dos rectas que encontramos, si tú quisieras ver el dibujo, que de hecho lo muestran en el PDF, es una parábola con las dos rectas cruzándose así como una cruz, porque es un ángulo de 90 grados. Ahí está clarito en la parábola, en el dibujo, perdón. En el dibujo en el PDF, cuál es la imagen de la situación. ¿Ya? Fíjate que está la parábola, que es el arco, ¿cierto? Y las dos rectas se cortan en el punto precisamente de coordenadas en el eje X menos 1, que es el menos 1 que ando buscando yo. Y la altura del punto, el punto en cuestión es ese, pues el menos 1,1, ¿cierto? Ahí está, de hecho, se cortan en ese puntito. Y ahí están las dos imágenes de todas las cosas pasando. Ya. Eso, entonces esto es realmente súper práctico. Encontrar, insisto, encontrar rectas tangentes de hecho es súper útil en muchas cosas. Porque, como van a ver después más adelante, las rectas tangentes y su pendiente. Las rectas tangentes como que describen en un sentido el crecimiento de la función. ¿Ya? Y conocer el crecimiento de una función es una herramienta muy poderosa. Realmente que lo es. Como ya le he comentado anteriormente, por ejemplo, si quisiera yo medir un caudal de dinero y lo tengo así como en una función, con la derivada, con las pendientes de las rectas tangentes, yo puedo como determinar el crecimiento de la función, si es que va a ir para arriba, va a ir para abajo, como predecir los crecimientos financieros, por ejemplo, ¿no? Y en muchísimos tipos de situaciones más. Ya, hagamos lo otro par de ejemplos que mencionan acá en el PDF. Entonces, ejemplo número 2. Dice, determine la ecuación de la recta tangente a la curva tanto en el punto tanto. Ahora, este ejercicio, si bien la idea es muy parecida a la anterior, la diferencia es que esa curva ya no es una función, sino que es una circunferencia. ¿Ya? Entonces la curva en este caso es x cuadrado más y cuadrado igual 4. De hecho, esto es una circunferencia que vimos en la clase anterior.
y el punto te lo dan al tiro, que es el raíz de 2, raíz de 2. ¿Ya? El punto te lo dan al tiro. Te dice encontrar la ecuación de la recta tangente. También te podrían decir encontrar la ecuación de la recta normal, ¿sí? Que de hecho lo hacen. Aunque no te lo pide el ejercicio, igual lo hacen. ¿Ya? Puedes comprobarlo tú. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio con el anterior? Que esta ecuación no es una función y es una relación, y recordemos que cuando ocurría esto teníamos que ocupar derivación implícita, como vimos en la clase anterior. ¿Ya? Tenemos que usar derivada implícita. Entonces nos interesa encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva en este punto. ¿Ya? Primera cosa que hay que hacer, es ver si es que efectivamente este punto es un punto de la circunferencia o no, porque mira, es que esto hay que hacerlo porque mira, en la circunferencia, esta circunferencia está centrada en el origen y tiene radio 2, ¿ya? Esa es la circunferencia en cuestión. Pero este punto, imagínate que este punto no perteneciera a la circunferencia, significa que, no sé, podría ser un punto que está por aquí, así como terrible nada que ver. Entonces la pregunta es cuál es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en ese punto. No tiene ningún sentido hacerse esa pregunta si es que el punto no pertenece a la curva, ¿no? Bien, el punto tiene que estar en la curva. Si no, no puedes hablar de recta tangente a la curva. Entonces, de todas maneras, hay que chequear en primera instancia que este punto pertenece a la circunferencia. Primera cosa. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazando, este es la X y este es la Y. Entonces tienes que ver tú que efectivamente raíz cuadrada de 2 al cuadrado más raíz cuadrada de 2 al cuadrado efectivamente es 4. La respuesta es que sí. Como la respuesta es sí, estos dos puntitos, estas dos coordenadas, el punto P satisface esta relación, significa que el punto pertenece a la circunferencia. ¿Ya? Por ahí vamos bien entonces. Claro, si el punto no hubiera pertenecido a la circunferencia no hay nada que hacer porque el ejercicio hubiera estado listo, no habría que hacer nada. Ya entonces, bueno, igual lo comprobamos por si acaso. Y ahora que sabemos que el punto sí pertenece a la curva, calculamos la ecuación de la recta tangente, pues ya, y entonces, para calcular la ecuación de la recta tangente ocupamos el mismo método, que es dado en punto y la tangente. Perdón, dado en punto y la pendiente, quise decir. Dado el punto y la pendiente. Con eso obtenemos la ecuación de la recta tangente. El punto es este. Lo único que tenemos que saber es la pendiente. La pendiente de la curva en este punto. Y para eso ocupamos derivación implícita. Derivada implícita. ¿Ya? Tenemos que entonces derivar esto y despejar y'. Recordemos que con derivada implícita tú tenías que tomar la ecuación original y derivarla. Simplemente derivarla en dx suponiendo que la y es una función que depende de la x. Si tú supones que la y depende de la x, derivas con respecto a x. Y bueno, la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de y cuadrado lo habíamos visto en la clase anterior, que lo puedes calcular tú con la regla de la cadena, con la regla de la multiplicación. Te va a dar lo siguiente, que es 2y'. Y al lado derecho la derivada del 4 es 0. ¿Ya? Entonces si acá tú despejas y', si tú despejas y' de esta ecuación, que es lo que te va a dar, menos x partido por y. Ese es el y'. ¿Ya? Y insisto que esta ecuación que llegamos acá al final, que es lo que hicimos en la clase anterior, vuelvo a repetir lo que dije en la clase anterior, esta igualdad que acabamos de obtener, ¿qué es lo que hace esto? ¿De qué sirve esto y qué es la información me entrega? Esta ecuación dice, te entrega todas las pendientes de las rectas tangentes a esta curva, todas, en todos los puntos. Por eso está así como en abstracto con letras, porque si tú reemplazas algún x y algún y correspondiente, te va a entregar la y' que tú andas buscando, ¿ya? La pendiente de la recta tangente que te interesa. Entonces, en este ejemplo en concreto, lo único que tenemos que hacer ahora es, en esta ecuación, reemplazar por el raíz de 2, raíz de 2. ¿Ya? Entonces reemplazas tú la x raíz de 2 y la y por raíz de 2.
Entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto raíz de 2, raíz de 2, la pendiente va a ser, bueno, reemplaza raíz de 2, se cancelan y te va a dar menos 1 nomás. La pendiente es menos 1, ¿bien? Ya. Entonces, en resumen, obtuvimos, mediante la derivada implícita, obtuvimos esta ecuación que te entrega todas las pendientes de todas las rectas tangentes. Y luego, ahora que tú tenés todas las pendientes, simplemente como que lo enfocas en el punto que te interesa, que es este. ¿Ya? Y entonces obtienes la pendiente que andas buscando. Y ahora que tenemos la pendiente que andamos buscando, el resto se procede de la misma manera como hicimos antes, con la ecuación de la recta dado un punto y la pendiente, que era y menos y1 igual a m por x menos x1. En este caso entonces, el x1 y el y1 son estos dos, y la m la acabamos de calcular que era menos 1. Entonces, y menos raíz de 2 igual a menos 1 por x menos raíz de 2. Ya, entonces la recta ahí la tenemos casi lista. Ahora no hay nada más que factorizar lo que haya que factorizar, distribuir lo que hay que distribuir. ¿Y qué es lo que va a dar? Va a quedar, claro, menos x más 2 veces raíz de 2. Punto. Esa es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Bien? Eso, bueno, de todas maneras ahí en el PDF también calcula la de la recta normal, ya que, insisto, una vez que tú ya tienes la pendiente de la recta tangente y tienes el punto, puedes obtener la pendiente de la recta normal, con el mismo método que hicimos antes, porque la multiplicación de los dos te da menos 1. Ya, sí, esto es muy parecido al anterior. La diferencia entonces radicalmente era que tú tenías que usar la derivación implícita, ¿ya? Porque no era una función que te podían derivar, era una circunferencia, o más generalmente una relación, no una función. Pero el resto se hace igual, ¿bien? Bueno, y ahí tienes tú la imagen también en el PDF, ahí está la circunferencia y las dos rectas cortándose perpendiculares en el punto de coordenada raíz de 2, raíz de 2. Eso es con respecto al ejemplo 2. Perfecto, y concluimos entonces, ahora vamos finalmente con el ejemplo número 3. Y el resto le queda a usted ejercicios para practicar. Vamos con el ejemplo número 3. Vamos con el ejemplo número 3. ¿Qué dice él? Encuentra los puntos de la curva, le dan una curva, que es 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 36y. Ya, encuentre los puntos de esa curva donde la recta tangente sea A horizontal, B vertical. Ya, son dos ejercicios en realidad, son dos en uno. Primero lo horizontal, segundo vertical. Ya. Este ejercicio es distinto a los anteriores porque no le dan el punto en el cual usted tiene que obtener la recta tangente ni nada. No le dan el punto. De hecho, el punto es la incógnita. Le piden encontrar el punto, pero dado condiciones para recta tangente, donde es horizontal y después en el otro, en el B, vertical. Ya, entonces se hace un poco diferente. Esto es distinto porque no tienes el punto, no tienes el P. El P es lo que hay que encontrar, de hecho. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Mira, vamos a hacer el 3A. Entonces, no, antes de hacer eso, lo que hay que encontrar es el punto P, de modo que la recta tangente sea
horizontal. Vamos a hacer el A. ¿Ya? De modo que sea horizontal. Ya. Hay que encontrar el punto. El punto es lo desconocido. Ya, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Como queremos que la recta sea horizontal, recuerde, puse horizontal, ahí sí. Recuerde que una recta sea horizontal es sinónimo de que su pendiente sea cero, ¿ya? La recta acostadita eran cuando tenía pendiente cero. Eso es sinónimo. Entonces, si nosotros hacemos la derivada implícita de esta curva y obtenemos todas las pendientes de las rectas tangentes de todas, podemos buscar cuál va a ser la que tenga pendiente cero, de modo que sea horizontal. Y eso nos va a entregar información sobre el punto P. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Lo que vamos a hacer entonces, primero, hacer derivada implícita. De nuevo derivada implícita porque esta curva no es una función, es una relación de nuevo. Entonces tiramos derivada implícita. Derivada de 4x cuadrado va a ser 8x. Derivada de 9y cuadrado va a ser 18y'. Y derivada de 36y va a ser 36y'. Ya. Eso. Y ahora desde acá tenemos que despejar y'. A ver, dame un momento. 9, tienes un 8. Ya. Ya, despejamos y'. Entonces, ¿cómo despejar y'? Voy a hacer algunos truquitos acá. 36y' menos 18 y y' igual a menos 8x. No, 8x. Claro. Ya estoy tratando de hacer arreglitos acá para despejar y'. Ajá. ¿Cuánto? A ver, voy a revisar el PDF nomás. Claro, bueno, acá tienes que factorizar tú por y'. Factorizas, te va a dar 36 menos 18y igual a 8x. Y finalmente, no tengo más espacio, pero lo escribes tú hacia abajo. Y' va a ser esto, 8x partido por esta expresión. 36 menos 18y. ¿Ya? Eso. Bien. Ese va a ser el i'. Ese es el i' que yo ando buscando. Ahora, insisto, queremos, ahora que tenemos las pendientes de todas las rectas tangentes a esta curva, ahí están todas. Con esto, con sabiendo todas las pendientes de las rectas tangentes de todas, puedo como intentar localizar esta fórmula al punto P. El punto P es la incógnita. De modo que la recta sea horizontal, es decir que lo que necesito hacer es ver en qué lugar esta igualdad es cero, porque así la pendiente va a ser nula, y si la pendiente es nula es porque la recta es horizontal. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, resolvemos y' igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer, resolver y' igual a 0. Eso te tiene que entregar un x y un y propicios. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que resolver es la siguiente ecuación ahora. 8x partido por 36 menos 18y igual a 0. Eso es lo que tenemos que resolver. Así vamos a encontrar los puntos de coordenadas x, y. Recordemos que el punto P es un punto de coordenadas x, y. Tenemos que encontrar la x y la y correspondientes a las coordenadas del punto donde la recta sea horizontal. La recta horizontal porque tiene pendiente 0. Entonces, ahora voy a poder determinar quién es el x y el y del punto P. Entonces ahora tú tienes que despejar, encontrar este x y este y.
¿no? Tenés que acá resolver esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Te preguntarás tú ahora, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Como tienes una igualdad con el 0, naturalmente, a ver, en primer lugar, esto no puede ser nulo porque está en un denominador. Ya desde acá, esta cuestión no se puede anular, es decir, que el i no puede valer 2. Ya por un tema de restricción, ¿no es cierto? El i no puede valer 2. Ya, eso es primero, el i no puede valer 2. Como el i no puede valer 2, esto que está acá abajo nunca es 0, naturalmente porque es un denominador, y yo lo puedo pasar multiplicando para allá. Si tú los pasas multiplicando para allá, simplemente desaparece porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces, esta ecuación es análoga a 8x igual a 0, lo que te entrega x igual a 0. ¿Vale? X igual a 0. Insisto, lo que estamos tratando de hacer es determinar este x y el y de modo que la recta sea horizontal. Encontramos el x al toque, tenemos el x vale 0. Bien, tenemos entonces una parte del punto P. Lo único que nos falta es determinar la coordenada I del punto P, donde la recta es horizontal. ¿Y cómo determinamos ese I? Fácil, porque tenemos el X. Y el X, este punto, tiene que pertenecer a la curva. Por lo tanto, si tú reemplazas el X igual a 0 acá arriba, para X igual a 0, tienes que obtener el I. Te va a dar el i. Y ahí podemos obtener ese i y va a estar listo el ejercicio. Entonces, para obtener ahora la coordenada i del punto P, reemplazamos en la ecuación de la curva. Ya, simplemente reemplazamos el valor 0 que obtuvimos antes, lo reemplazamos acá arriba y vamos a obtener el i. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? X igual 0 acá, desaparece ese factor, 4 por 0 al cuadrado, 0. Y te va a quedar 9i cuadrado igual a 36i. 9i cuadrado igual a 36i. Voy a simplificar por el 9, porque 36 partido por 9 es 4, queda i cuadrado igual a 4i, ya que es una forma un poquito más fácil. Y ahora, ¿qué soluciones tiene esto? Bueno, fíjate que esta es una ecuación cuadrática. ¿Ya? Esto es una ecuación cuadrática donde la incógnita es la i. Esto es una ecuación cuadrática. Tiene dos soluciones, por tanto. Dos soluciones. Fíjate, una solución es cuando el i vale 0. Cuando el i vale 0, efectivamente 0 al cuadrado es 4 por 0. Entonces de acá obtenemos el i1 es 0. Y también se obtiene otro más, que es simplificando esa i con el cuadrado. Y te va a dar i2 igual 4. Ya, ahí están las dos soluciones, el 0 y el 4. Bien, porque una ecuación cuadrática naturalmente va a tener dos soluciones, el 0 y el 4. Entonces, estamos listos con la respuesta del ejercicio. Ya. El ejercicio, ¿qué es lo que decía? Encontrar el punto P de modo que la recta tangente sea horizontal a esta curva, en ese punto. Resulta que encontramos que eran dos, de hecho son dos puntos donde hay tangencia horizontal. Son dos. ¿Cuáles son los dos puntos entonces? Finalmente la solución son dos puntos, que son un P1 que tiene coordenadas x igual a 0 y 1 igual a 0, que es el punto 0,0, y otro punto más, el P2, que tiene coordenadas 0,4, ya que es el 0, que encontramos el x, y el i2, que es el 4. Entonces hay dos puntos en la curva que tienen recta tangente horizontal. Bien. Eso es con respecto entonces al ítem A. Ahí está listo. Son esos dos puntos. Y ahora tú puedes ser capaz de hacer el ítem B, que es muy parecido. ¿Ya? Cuando la recta es vertical,
Cuando la recta es vertical, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que una recta vertical es cuando su pendiente no existe. Entre comillas es infinita. Entre comillas. La pendiente de la recta vertical en realidad no existe. Entonces tú tienes que hacer el mismo proceso de antes y determinar el punto de coordenadas x, y de modo que haya recta vertical. El proceso es totalmente análogo, ¿ya? Por eso no lo voy a hacer yo, porque creo que tú puedes ser capaz de replicarlo por ti mismo. Tienes que entender bien qué es lo que hice yo, tratar de replicarlo al ítem B. Pero adaptarlo, porque ahora no es una recta horizontal, sino que va a ser vertical. Y como es vertical, hay que adaptar el argumento, ¿no? El método. Ocupando que en ese caso las rectas tangentes, las rectas verticales no tienen pendiente. En todo caso ahí está hecho, pues la guía está hecha ahí en el PDF, en la clase está bien hechito, puedes echarle un vistazo y si no te queda muy claro, cualquier pregunta me escriben nomás. Incluso al final del ejercicio aparece la imagen, la figura. Aparece la figura. Que como no sé si te lo podrás haber imaginado, pero si sabes un poco de geometría analítica, tú puedes saber que esta curva que aparece acá es una elipse. Esto describe una ecuación de una elipse. De hecho, eso es lo que aparece en la imagen. Es una elipse. Es como un círculo achatadito, como un óvalo, ¿no es cierto? Y ahí están las rectas tangentes que son horizontales, las que están en rojo, y las verticales que están en azul. ¿Ya? Precisamente el punto del P1 y el P2 están ahí. El P1 que es el 0,0 y el P2 que es el 0,4. Están bien marcaditos. Eso, pues. Entonces lo insto a que haga la parte B del ejercicio y luego trate de hacer los demás ejercicios que se muestran acá, que son 5. Así que juegue nomás, dele y eso, chiquillos. Quedamos aquí. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Chaito.